Bueno. Pues nada, vamos a ver hoy, esta tarde, una nueva familia de técnicas que se apartan un poco de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Hasta ahora hemos visto que análisis univariante, ¿verdad? Lo llamábamos así porque solo había una única variable dependiente. El último día vimos qué pasa cuando había dos. Bueno, eso es un caso que es relativamente sencillo de explorar porque solo jugamos con dos columnas, ¿verdad? Y hay muy pocas opciones, hay muy pocas cosas diferentes que podemos hacer a la hora de tratar esos casos, que son bastante comunes en estudios así, digamos, en diseños de laboratorio, en estudios experimentales, pero en ecología de campo aplicada, pues no son tan frecuentes. Para estos casos son mucho más útiles las herramientas que vamos a ver esta tarde, que son las técnicas multivariantes o multifactoriales, en las cuales trabajamos no con dos variables, sino con n variables, con decenas o cientos o miles de variables a la vez. Vamos a trabajar con los datos de las dehesas que teníamos ya de la primera práctica. Es decir, al ecólogo no le interesa tanto la relación entre el nitrógeno y la abundancia de una especie de ARV, por ejemplo, que también se puede estudiar. Haríamos un univariante normal y corriente y listo. Pero eso no es realmente lo interesante para un ecólogo. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué tipo de relación siguen esas dos variables. Siempre que contrasto una variable ambiental con una población animal o vegetal, ¿qué forma adapta esa relación? Adapta la forma de una curva de Gauss. Yo lo sé, no hace falta modelizarlo. Hombre, me puede interesar para saber cuál es el óptimo de la especie respecto a ese parámetro, cuál es la tolerancia, pero bueno. En general, nosotros trabajamos simultáneamente con toda la matriz de datos, es decir, con la parte izquierda de la matriz, con los datos ambientales o físico-químicos, y con la parte derecha de la matriz, con los datos biológicos, con el conteo de individuos que hay en cada especie. Estos son especies, ¿verdad?, de plantas que están codificadas con el nombre del género de la especie, corresponde. Y aquí vemos abundancias tomadas en forma de cobertura de cuánto ocupa la planta en una parcela de 1 metro cuadrado. El 1,27% de la parcela. Entonces esa es la abundancia de esa especie y de esa muestra, ¿no? En general, el propósito de estas técnicas es analizar el conjunto de la matriz, el conjunto de los datos. En concreto, los métodos multivariantes responden específicamente a estas dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la variable, cuál es el factor ambiental que está determinando la composición biológica de las muestras? Es decir, el hecho de que me encuentre precisamente esas especies en estas muestras y no otras. ¿Cuál es el principal factor ambiental que está explicando eso? ¿Es el pH? ¿Es la temperatura? ¿Es la altitud? ¿Es la humedad? O los factores, si no son uno, son varios, pero ¿cuáles son? ¿Cuál es el principal factor ecológico que está ahí funcionando, que está ahí subyaciendo en los datos? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta a la cual me responden las técnicas multivariantes es la clasificación
a priori que yo he hecho entre mis muestras, a que tengo tres grupos de muestras, ¿verdad? Las 1, 2, 3, rojo, azul, negro, que se corresponden respectivamente con de esas sin uso, de esas pastadas, de esas desbrozadas. Esa clasificación previa que yo he hecho tiene sentido ecológico, es decir, se reproduce en la comunidad, en este caso vegetal, que yo veo en las muestras que tomo de esos ecosistemas. Dicho de otra forma, la composición florística de las dehesas sin uso, esa comunidad vegetal, es diferente de las dehesas desbrozadas y de las dehesas pastadas. ¿O es todo lo mismo? No hay diferencias. Cuando hablamos de cómo se analizaban diferencias en análisis univariante, hacemos un test, ¿no? Hacemos una ANOVA, tal, y vemos, ¿hay diferencias significativas o no? Cuando teníamos una variable, pero es que aquí no tenemos una, tenemos 80 variables, 80 especies. Entonces, tenemos que determinar si la comunidad biológica es diferente en unos ambientes que en otros. Para eso aplicamos también métodos multivariantes. Las técnicas multivariantes, esto que voy a explicar, tienen que entenderlo al son de lo que veíamos en el tema teórico 3. En el último de las 3 sesiones teóricas que tuvimos, ahí explicamos los fundamentos teóricos de esto que vamos a ver. Y es una pena que haya pasado tanto tiempo, con la Semana Santa en medio, pero no había otra forma de encajar el calendario. Lo lógico es que hubiéramos visto ese tema hace unos días o unas horas, pero lamentablemente no puede ser. Por lo tanto, para entender lo que vamos a ver, si les interesa saber en qué se basa, en qué se fundamenta lo que estamos viendo ahora, tienen que repasar el tema, el último tema y la última sesión que está en vídeo, está en Moodle colgada. ¿De acuerdo? No me voy a tener en los detalles técnicos, teóricos de estas técnicas, porque están más o menos ahí bosquejados. El fundamento teórico de las técnicas multivariantes es el cálculo de la distancia entre elementos de la matriz de datos. ¿Qué significa esto? En estos datos que tenemos ahí en la pantalla, tenemos líneas, ¿verdad? Tenemos líneas horizontales y líneas verticales. Líneas filas, que llamamos filas y columnas. Antes de poder aplicar una técnica multivariante, necesito saber cuál es la distancia que separa cada pareja de líneas. Es decir, cada pareja de filas, de muestras, o cada pareja de columnas, de variables. Cuando hablo de distancia, no entiendan distancia física de metros o de kilómetros, no. Hablo de distancia ecológica. Es decir, de similitud o de afinidad o de proximidad ecológica. Vamos a hablar, por ejemplo, de distancia entre dos filas. Dos muestras por ejemplo. La muestra del 1 y la muestra del 2. Necesito saber cuál es la distancia que separa esas dos muestras. Repito, no la distancia de kilómetros, donde la he tomado una y otra, sino cómo de parecidas o cómo de similares son esas dos muestras. Entonces yo sé que dos muestras serán tanto más parecidas, tanto más similares, como cuanto más se parezcan sus inventarios florísticos en este caso. Es decir, cuanto más especies tengan en común. Si las especies que están en la muestra D1 me aparecen todas, o casi todas ellas, en la muestra D2, yo sé que son especies muy poco distantes. Perdón, muestras muy poco distantes. Es decir, muestras muy parecidas. ¿Claro? Y viceversa. Si las especies que me aparecen en una no se me repiten en la otra, yo sé que tienen
una distancia ecológica muy grande. ¿Por qué? Porque posiblemente proceden de hábitats muy diferentes, de ecosistemas muy diferentes, de tipos de dehesas totalmente distintos, porque no comparten ninguna especie, o muy pocas especies. Eso es el concepto de distancia ecológica. Lo mismo puedo tratar para parejas de columnas, es decir, para parejas de variables. Dos especies. Serán tanto más similares, es decir, tendrán una distancia menor, cuantas más muestras co-ocurran, es decir, cuanto tiendan a aparecer en las mismas muestras. Si esas dos especies aparecen exactamente siempre en las mismas muestras, ¿eso qué significa? Que tienen un comportamiento ecológico muy parecido. Tienen unas preferencias ecológicas muy similares. Las dos les gusta vivir en la alta montaña. Las dos son de suelos encharcados. Las dos son de hábitats con muchos nutrientes o de zonas salinas. Por lo tanto, siempre que aparezca una, en la misma muestra casi siempre me va a aparecer la compañera, la otra. ¿Por qué? Porque tienen unas preferencias ecológicas muy similares, muy parecidas. Y viceversa, si donde me aparece una no me aparece la otra, ¿eso qué significa? Que son especies totalmente opuestas en cuanto a su comportamiento ecológico. Unas de alta montaña, otras de llanura, unas de desierto, otras de... Por lo tanto, yo tengo que computar, que calcular de alguna forma cuál es la distancia que separa a cada pareja de muestras. No estas dos solamente, sino esta con esta, todas las combinaciones posibles. Afortunadamente no lo tengo que hacer, claro. Lo hace el ordenador. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a seleccionar la parte biológica de la matriz, es decir, la parte derecha, las especies. Saben hacer esto, ¿no? Seleccionar un intervalo de columnas. Hacen clic en la primera, en la cabecera de la primera, y se van al final, y con la tecla Shift pulsada hacen clic en la segunda, en la última. Y así seleccionan un montón de columnas a la vez, sin necesidad de seleccionarlas una por una. Ahora vamos a pedirle a PAST que nos calcule cuál es la distancia que separa a estas 9 muestras, en función de la composición de la comunidad vegetariana. Ya estamos en la zona multivariante, ¿verdad? Multivariate. Y le pedimos que nos calcule índices de distancia o de similitud. Yo hablaré indistintamente de distancia o de similitud. Una es el opuesto del otro. Cuanto más similares, menos distantes. Cuanto más distantes, menos similares. ¿Vale? Y esto es lo que yo obtengo. ¿Cómo sale esta tabla? Pues ven aquí los 9 elementos, las 9 muestras que yo tengo ahí para comparar. Entonces yo sé que ¿cuál es la distancia ecológica? La distancia entre la muestra D1 y la muestra D2 de 16 unidades. Que lógicamente es la misma que la distancia de la muestra D2 a la muestra D1.
¿Por qué? La distancia entre yo y la puerta es la misma que la de la puerta y yo. Pues eso, por lo tanto, es una matriz, si se da cuenta, es una matriz simétrica, que los valores se van repitiendo a los dos lados de la diagonal principal, que es esta. 57, 57, 17, 16. Como es lógico. ¿Cuál es la pareja de muestras más parecida entre sí de las 9 que yo tengo ahí? Tengo que buscar el número más pequeño de esa matriz. Que quizás sea, pues no sé, este 8, por ejemplo. Yo sé que del conjunto de 9 muestras que tengo ahí, las más parecidas son la muestra D3 y la muestra D2, porque tienen una distancia de solamente 8 unidades. ¿Eso qué significa? Que comparten muchas especies. Tienen unos inventarios de especies casi clavados, idénticos, o por lo menos se repiten muchas especies entre las dos muestras. Y además, seguramente esas especies que se repiten lo hacen con abundancias también muy parecidas. Es decir, si una tiene un 20% de robles, la otra también va a tener robles y con un 15%, por ejemplo, con abundancias muy parecidas. Y viceversa, ¿cuáles son las especies más distantes? Es decir, las menos parecidas entre sí. Pues el número más grande pues va a ser igual a este 82 que anda por aquí. Eso significa que las muestras menos parecidas entre sí son la S3 y la P1. No comparten ninguna especie o casi ninguna especie. Y las pocas especies que comparten lo hacen con abundancias muy diferentes. Una tiene un 10% y otra un 90%. El problema nos aparece cuando tenemos que elegir cómo medimos esa distancia. La distancia que estamos usando por defecto es esta que aparece aquí, que es la distancia de Euclides. Pero hay este porrón de formas diferentes de calcular la distancia. La más intuitiva es la distancia Euclides. Esta la explicábamos en clase con un gráfico en el cual ponemos dos puntitos y preguntamos, ¿cuál es la distancia entre el punto A y el punto B? Como tenemos los ejes del gráfico, ¿verdad? Pues muy fácil. Tenemos los catetos y nos preguntamos cuál es la hipotenusa. Formulita de Pitágoras y esto. Esa distancia así medida se llama distancia euclídea. Esa la podemos calcular sin ni siquiera ordenador. La más básica. La más básica, pero quizás no es la mejor de las opciones para usar en ecología. Y eso es una de las cosas, la primera de las cosas que tenemos que decidir a la hora de aplicar un análisis multivariante. ¿Cuál es mi métrica de distancia más adecuada para los datos que yo tengo y para los resultados que quiero obtener? Esto se explica con detalle en la teoría, pero ahora simplemente les recuerdo que hay dos formas de clasificar estos 20 índices de distancia. Hay índices binarios y hay índices cuantitativos. Me fijo un poco en mis datos de campo. Aquí, ¿qué veo? Veo abundancias, ¿no? Esto es 0,13, esto es 30, esto es 1, esto es 19. Veo números reales, ¿no? Positivos. Estos son coberturas. 19% ocupa esta especie en la muestra P1. Cuando yo tengo estos datos en bruto, de abundancias expresadas numéricamente, yo tengo datos cuantitativos, ¿no? Hay ocasiones en las cuales los ecólogos no anotamos la abundancia de las especies en las muestras, sino simplemente nos fijamos en si esa especie está o no está en la muestra. No me interesa la abundancia, me interesa solamente si está o no está. Entonces, si está, pongo un 1. Si no está, pongo un 0.
Independientemente de si cuando está hay 10% o 90%, me da igual. Si está, por lo menos con que haya una flor de esa especie, pongo un 1 ahí. Esos son matrices de unos y ceros, o de presencia o ausencia. Es una forma también muy utilizada en ecología de elaborar estas matrices de datos biológicos. Si en una matriz ustedes ven ceros y unos, es una matriz de presencia o ausencia. No es una matriz en las cuales los datos están cuantificados, en las cuales sé además la abundancia, sino simplemente me fijo en la presencia o la ausencia de cada especie en cada muestra. Pues bien, para analizar ese tipo de matrices, en las cuales solo tengo unos y ceros, utilizo índices binarios. Índices especialmente diseñados para calcular distancias ecológicas en ese tipo de matrices, en matrices de presencia y ausencia. Y para el resto de matrices, como esta que tenemos aquí, con abundancias, pues utilizo los índices cuantitativos. ¿Se pueden usar índices binarios para matrices cuantitativas? Sí, pero viceversa no. No se pueden usar índices cuantitativos para matrices binarias. Vamos, se puede, pero no es lo correcto. Esa es una clasificación. Índices cuantitativos, índices binarios. Ejemplos. Euclidean. Distancia euclídea. ¿Es un índice cuantitativo o es binario? Es un índice cuantitativo. Jacquard. Es un ejemplo típico de índice binario para matrices de presencia y ausencia. Esto lo tienen en los apuntes, ¿eh? Otra forma de clasificar estos 20 índices en simétricos y asimétricos. ¿Les suena el problema de los dobles ceros en ecología? Eso lo explicábamos en la última sesión que hoy. Decíamos que había tres formas, tres criterios que me definían si dos muestras eran muy parecidas o no lo eran. Primero, tenían que compartir muchas especies, ¿no? Segundo, tenían que compartir muchas abundancias. En las especies comunes, las abundancias también tienen que ser muy parecidas. Y tercero, tenían que carecer de las mismas especies. Y este tercer criterio es el problemático, porque habíamos puesto un ejemplo de dos ecosistemas muy diferentes, si se acuerdan el ejemplo tonto que habíamos puesto en clase, una muestra cogida en el Polo Norte, en el Ártico, y otra cogida en el desierto del Sáhara. Las dos carecen de las mismas especies, ¿no? No tienen águilas, no tienen leones, no tienen panteras, no tienen... Pero sabemos que no son para nada parecidas, son ecosistemas totalmente diferentes. No puede haber dos ecosistemas más diferentes en la Tierra. Sin embargo, carecen de las mismas especies. Ese es el famoso problema de los dobles ceros. El hecho de que dos muestras carezcan de las mismas especies no significa que sean similares ecológicamente, que tengan poca distancia. Entonces, en función de si el índice en cuestión tiene en cuenta o no tiene en cuenta esos dobles ceros, esas dobles ausencias, diferencio índices asimétricos que los descartan, no los tienen en cuenta, y índices simétricos que los tienen en cuenta. Si en mi matriz de datos original yo veo muchos ceros, este es un truco que les doy.
Si en mis datos hay muchos ceros, como suele ser el caso en datos ecológicos, aquí 0, 0, 0, todos estos son ceros, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0. Hay muchos ceros por ahí. Se llaman matrices infladas de ceros, y no es una broma, se llaman así. En este caso, los índices simétricos que no descartan esas dobles ausencias, esos dobles ceros, no son los más adecuados. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo una mayor similitud entre parejas de muestras que carecen de las mismas especies, lo cual no tiene mucho sentido, como decíamos con el ejemplo. Sin embargo, hay otra parte de la matriz, al principio, en la cual no hay ceros. Ven que son todos valores positivos. No, aquí no hay ceros. En la parte físico-química de la matriz no hay ceros. Por lo tanto, si queremos usar estas columnas, aquí daría igual podríamos usar perfectamente índices simétricos, porque no hay ese problema de los dobles ceros. Ejemplos respectivos. La distancia euclídea es un índice simétrico, no descarta los dobles ceros. Por lo tanto, adecuado para variables químicas que no pueden ser cero o que no suelen ser cero. Pero no para variables biológicas, para conteos de especies que muchas veces son cero. Índice de Manhattan, por ejemplo. Es un índice asimétrico que descarta los dobles ceros. Por lo tanto, adecuado para la parte derecha de la matriz, para las variables biológicas. Entonces, tenemos índices cuantitativos simétricos, cuantitativos asimétricos, binarios simétricos, binarios asimétricos. Las cuatro combinaciones se pueden ver. ¿Cuál elijo? Es una cosa que tienen que hacer ustedes. Para el trabajo, para el ejercicio práctico, hay dos ejercicios de ese trabajo, por lo menos, en los cuales tienen que decidir qué índice uso yo aquí. Y con los criterios que estamos viendo. Tengo unos ceros. ¿Es una matriz de presencia o ausencia o es una matriz cuantitativa? ¿Hay muchos ceros? ¿Hay pocos ceros? Y aquí tienen unos cuantos índices para que elijan el que más les guste, bueno, el que mejor sea en cada caso. Bueno, ya con estos fundamentos ya podemos entrar un poco al medio del asunto, que es los análisis multivariantes. Hay dos grandes familias de análisis multivariantes, que son las técnicas de ordenación, también llamadas técnicas de reducción de la dimensionalidad, y las técnicas de clasificación. Empezamos por las primeras. Técnicas de ordenación. Las técnicas de ordenación tratan de reducir el número de dimensiones en las cuales aparece el nicho ecológico de las especies presentes en las muestras. Repito, es un conjunto de técnicas que lo que tratan es de reducir la dimensionalidad, el número de dimensiones, que definen el nicho ecológico de las especies que yo tengo en los datos, en la hoja de datos. Claro, para entender esto, primero tenemos que entender qué es el nicho ecológico. ¿Qué es el nicho ecológico?
El nicho ecológico es el conjunto de factores ambientales que determinan, que posibilitan la aparición y el crecimiento de una población animal o vegetal en el medio ambiente. ¿Cuál es el nicho ecológico de la especie Homo sapiens, del hombre? Pues podemos vivir entre 0 y 40 grados de temperatura, ¿no? O entre menos 10 y 40. Y podemos vivir también entre 700 y 1100 kilopascales de presión. Y podemos vivir también entre 0 y 8000 metros de altitud. Y podemos vivir, pues, entre 0 y como mucho 10 ppm de plomo en el agua. Porque si hay más, nos palmamos. Es decir, para todos los factores ambientales hay un intervalo con un mínimo y un máximo que permite que esa población se desarrolle. Y esto no solo para el hombre, sino para cualquier especie animal o vegetal o microorganismo que se les ocurra. Eso es el nicho ecológico. El conjunto de condiciones para cada factor que permiten su existencia. Ahora bien, claro, ¿cuántos factores definen la existencia de una población? Temperatura, altitud, humedad, presión, pH, conductividad. Materia orgánica, nitrógeno, manganeso, calcio, toda la tabla periódica, si quieren. ¿Cuántos? 10, 100, 1000, 1.000.000 de factores. ¿Cuántos factores ambientales hay en la naturaleza? En millones. Y todos ellos tienen algún efecto sobre las poblaciones de los organismos, ¿no? Todos ellos definen el nicho ecológico de la especie. Por lo tanto, no podemos hablar de un nicho unidimensional, de un solo factor, ni bidimensional, ni tridimensional siquiera. Hablamos de un nicho multidimensional, tiene múltiples factores. El problema es que yo no puedo analizar, por lo menos yo no puedo visualizar un nicho multidimensional, porque yo solo puedo ver, no sé ustedes, pero yo solo puedo ver como mucho 3 dimensiones. Yo voy a representar el nicho ecológico de esta especie, BRP. Entonces pongo aquí el primer eje, en el eje de las X, ¿verdad? O un gráfico, pongo en el eje de las X el pH, en la pizarra. pH, aquí. No me alejo para la toma. pH. Entonces, esa especie puede vivir entre 5 y 6 puntos de pH. Perfecto. Otro factor es la materia orgánica, ¿verdad? Lo pongo en el eje de las X. Entonces veo que esa especie puede vivir entre, no sé, entre 3 y 9% de materia orgánica. Tercer factor, el nitrógeno. Claro, ¿dónde lo pinto? Aquí ya la pizarra se me queda corta. Tengo que usar un tercer eje perpendicular a los otros dos, que me saliera de la pizarra por acá. Y ahí pongo, puede vivir entre tanto y tanto de nitrógeno. Ese es el nicho ecológico para el nitrógeno de esa especie, BRP. ¿Y dónde demonios pongo el calcio? Porque ya me he quedado sin ejes. Para ayudarnos recurrimos a las técnicas de reducción de la dimensionalidad. Un ejemplo que siempre pongo es hacer una foto a una persona. Hacer una foto a una persona es reducir su número de dimensiones. Yo tengo 3 dimensiones, alto, ancho y profundo o largo. Si hago una foto a esa persona, le reduzco una dimensión. Porque la foto ya no tiene profundidad. Inevitablemente, a la hora de reducir dimensiones, yo tengo que pasar de 8 dimensiones, que tiene este nicho ecológico, a el mínimo número posible. 2. A veces 3, pero si es posible 2. Porque 2 puedo verlo en un gráfico. 3 ya me cuesta. 4 imposible. Al pasar de 8 a 2, inevitablemente cierto porcentaje de información lo voy a perder.
Cuando yo hago una foto de una persona, la dimensión de la profundidad la pierdo. No sé si, viendo una foto, no sé si estaba gordito o no. Esa dimensión de profundidad del eje Z lo pierdo, inevitablemente. La cuestión es, ¿desde qué ángulo tengo yo que hacer la foto para que la pérdida de información sea mínima? Esa es la cuestión. ¿Qué hago? ¿La foto de frente, de perfil o desde arriba? ¿Cómo se pierde la mínima cantidad de información? Hombre, evidentemente haciendo la foto de frente, ¿no? A nadie se le ocurre hacer la foto de perfil, a no ser que sea un artista, de estos raros. Y menos desde arriba. Desde arriba las personas somos irreconocibles, somos todos iguales o casi iguales. Pero inevitablemente hay una pérdida de información. La cuestión es cómo minimizar esa pérdida de información para pasar de 8 a 7, a 5 y a 2. ¿Desde dónde hago yo la foto? ¿Cómo reducir esas 8 dimensiones a las dimensiones principales, a las más importantes, a los componentes principales? Pues para eso se han inventado las técnicas de ordenación. La primera de ellas. Bueno, hay que decir antes que hay dos grandes familias de técnicas de ordenación que son las técnicas de análisis directo, de análisis indirecto del gradiente y las técnicas de análisis directo. La diferencia entre ambas es muy sencilla. La primera de ellas solo tengo la mitad de la matriz de los datos. O bien tengo la parte ambiental, la parte físico-química, o bien tengo la parte biológica. Hay estudios que se plantean de esa forma. A mí no me interesan las plantas que hay en las dehesas, solo voy a ver el suelo, la química del suelo. Y un botánico diría lo contrario. A mí me interesa solo a ver si hay diferencias o semejanzas entre las comunidades vegetales de las tres dehesas. El suelo no me importa. Entonces, o bien tengo en la parte derecha las variables bióticas, o bien tengo en la parte izquierda las variables. Y en el directo tengo las dos. Y entonces interpreto una de las mitades a partir de la otra. Empezamos con las primeras, las técnicas de análisis indirecto. La primera de ellas es la primera históricamente, la primera que se propuso, es el análisis de componentes principales, más conocido como ACP o PCA, en sus siglas en inglés. Es una técnica de análisis indirecto, ¿verdad? Entonces, se supone que solo tenemos una de las dos mitades de la matriz, o bien la mitad físico-química o bien la mitad biológica. Vamos a suponer que solo tenemos la primera mitad. Seleccionamos las 8 primeras variables. Más la primera de todas, que era la variable de clasificación. Esta siempre la seleccionan. Cuando hagan un multivariante, la primera siempre tiene que estar, bueno, no es imprescindible, pero es recomendable que esté seleccionado. Entonces, tengo 8 variables químicas. Y voy a pedirle a FAST que me haga un ACP, un análisis de componentes principales. Voy a Ordination, porque estoy en técnicas de ordenación indirecta, y le pido que me haga un ACP. Lo primero que tengo que fijarme es, tengo que volver un momento a la matriz inicial.
Pregunta, estas variables que tengo aquí, pH, materia orgánica, nitrógeno, calcio, magnesio, ¿están todas ellas medidas en las mismas unidades? Es decir, ¿son homogéneas? Pues tiene pinta de que no, ¿no? Porque el pH está medido en unidades de pH, la materia orgánica está medida en porcentaje, el calcio igual está en ppm, en partes por millón. Si tuviéramos temperatura, pues estaría en grados centígrados, altitud en metros. Es decir, es una matriz de datos heterogéneos. Están medidos, están tomados los datos en unidades diferentes. ¿No es eso? En ese caso tenemos que ir aquí, donde dice Matrix, y seleccionar la opción Correlation. Correlación. No me pregunten por qué, es así. Matrix Correlation. Y recomputamos los resultados. Entonces, el resultado del ACP es esto que tienen aquí, en la pestaña de lado. Es un gráfico. El resultado de todas las técnicas de ordenación va a ser siempre el mismo. Es un gráfico. Al igual que en las técnicas univariantes que veíamos la semana pasada, el resultado era un estadístico, ¿verdad? Una prueba que tenía dos numeritos, una P, etcétera. Aquí el resultado ya no es un valor numérico, es un resultado visual, digamos, es un resultado gráfico que tenemos que interpretar. Aquí viene la parte interesante, claro. Estas técnicas son más fáciles en cierto sentido que las univariantes, pero también son más complicadas, porque claro, aquí no vale simplemente con saber estadística. Aquí hay que saber ecología. Ese es el problema. Porque tenemos que interpretar ese gráfico desde el punto de vista ecológico. PAST no sabe ecología, lo digo muchas veces. Ojalá hubiera ahí un botoncito que le diga, hazme un informe ecológico de esos datos. Y que pusiera ahí unos dos parrafitos a doble espacio. Esto significa esto, ojalá, pero eso no hay ningún programa que nos lo haga eso, de momento. Tenemos que ser nosotros los que interpretemos ecológicamente esos resultados. Primero, vemos que hemos pasado de 8 dimensiones, ¿verdad?, que no podemos visualizar, a solamente 2. Tenemos aquí 2 ejes, que se llaman componente 1 y componente 2. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en cuánta información hemos perdido en el proceso de reducción del número de meses. Al pasar de 8 a 2, ¿qué porcentaje de datos hemos perdido? Al hacer la foto, ¿qué dimensión hemos perdido, por ejemplo? Y para eso vamos aquí a Summary, la primera pestaña. Aquí nos aparece en esta columna el porcentaje de varianza que es capaz de capturar cada uno de los 8 ejes que existen en los datos. De estos 8 ejes solo vemos los 2 primeros, porque no podemos ver más allá. Entonces, los 2 primeros ejes, los que veo en el gráfico, estos 2, retienen un total de 43 más 26, 70, casi. Un 70% de los datos originales. Dicho de otra forma, hemos perdido un 30%. Si suman aquí 14 más 9 más 3 más 2 más 0 más 0, esos son 30%. Todos suman 100, claro. Los 2 primeros retienen el 70, pierdo el 30. ¿Es asumible esa pérdida? Hombre, pues aquí ya no hay criterios, ya no hay... Si es mayor de 0,05, tal. Si es menor, aquí ya no funciona así. Ojalá fuera tan sencillo. Aquí ya es un poco a criterio del usuario, ¿no? Esto
Mi criterio personal, por ejemplo, si pierdo más del 50, entonces los resultados ya no son fiables. Es decir, si este gráfico me representa por debajo del 50% de los datos originales, yo personalmente, yo no me fiaría por muy bonito que me saliera. Y si es mucho menos, lo digo por lo siguiente, hay mucha gente que hace ACPs y estas cosas y esta información no la reporta en el trabajo. Entonces me puede haber quedado un gráfico súper chulo, ahí todo ordenadito, y no vale para nada, porque igual retienen los dos ejes un 2%. En ese caso me invento los datos, pongo los puntos al azar y acierto más que haciéndolo de la otra forma. Esto es muy importante. Siempre, siempre, siempre que hagamos un multivariante, esta información hay que darla. No de todos los ejes, pero por lo menos de los dos primeros, para informar al lector de el éxito o el fracaso que hemos tenido a la hora de reducir la dimensionalidad de nicho de las especies que están ahí. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se interpreta un gráfico multivariante? Primero, nos fijamos, vamos a poner aquí las etiquetas de los puntos para que nos enteremos de qué es. Ahí tenemos. Tenemos las muestras de tipo desbrozado aquí, las muestras de tipo pastoreado aquí y las muestras de tipo, las de esas sin uso, en rojo aquí. Hay un truco que yo suelo hacerlo, que es poner lo que llamo aquí convex hulls. Los convex hulls son polígonos que unen los puntos del mismo color, o los puntos del mismo tipo de esas en este caso. Como son tres, pues es un triángulo. ¿Esto es imprescindible? No, pero a mí me facilita mucho ver dónde caen los puntos de cada tipo de esa en el gráfico. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es el tipo de dehesa desbrozado sin uso pastado que tiene un suelo más homogéneo? ¿Se entiende la pregunta? Yo he cogido 3 muestras de suelo en 3 de esas diferentes, total 9 muestras, ¿no? Y viendo estos datos, la pregunta es, ¿qué tipo de suelo, de dónde vienen las muestras más homogéneas? Homogéneas significan que varían muy poco entre sí, son muy parecidas las muestras. ¿No podían ser estas? O estas, quizás. No sé. ¿Cuál es el triángulo más pequeño, este o este? Por ahí le ando, ¿no? ¿Cómo sé yo que estas muestras son muy homogéneas? Homogéneas significan que varían muy poco. Si esta tiene un pH de 7, esta también, o de 7,1, y esta de 6,9. Varían muy poco en la composición de su química. Son muy homogéneas esas 3 muestras. ¿Por qué sé yo que es así? Porque aparecen muy cerca en el gráfico. De hecho, si tuvieran exactamente la misma composición química, aparecerían los 3 puntos en el mismo sitio, solapados uno encima del otro. Como aparecen razonablemente cerca, pues yo sé que es un tipo de suelo muy homogéneo, un tipo de esas que varía muy poco en cuanto a la composición química del suelo. Y viceversa, ¿cuál es el suelo más heterogéneo? Pues este de aquí. Porque tiene uno aquí, otro acá y otro acá. Una tiene un pH de 5, otra de 7, otra de... Varía mucho en la composición química. Estoy simplemente analizando la química del suelo. No es la parte derecha, no, aquí no hay especies, ni plantas, ni nada. Aquí solamente es química del suelo. De lo que se trata es de interpretar qué significa aquí, cuál es el significado ecológico de los ejes. ¿Qué significa componente 1 y componente 2? ¿Esto qué es? Nitrógeno, pH, fósforo, magnesio. ¿Y esto qué es? Es un gradiente
calcio, de potasio. Aquí no pone nitrógeno ni pone magnesio. Aquí pone una cosa rara que dice componente 1. Aquí pone componente 2. ¿Y eso qué es? Pues el componente 1 y el componente 2 no es un único factor, sino es una combinación de factores. La cuestión es deducir, a partir de la disposición de las muestras, qué factores están ahí subyaciendo. Muchas veces cuando se hacen análisis multivariantes se corre el riesgo de olvidarnos de que realmente estamos haciendo ecología. La estadística es simplemente una herramienta. Esta asignatura se llama herramientas informáticas. Pero realmente de lo que estamos tratando es de ecología. Por lo tanto, nunca hay que olvidar que estos son dehesas desbrozadas. ¿Qué significa desbrozar? Desbrozar es eliminar la cubierta vegetal, arbustos y herbáceas, y normalmente se deja ahí para que se pudra, entre comillas, y los nutrientes se asimilen en el suelo, ¿no? Y las de esas pastadas, ¿qué las pasa? Que están pastadas, las hierbas están comidas por las vacas o por las ovejas o por los caballos, y por lo tanto pierden esa componente vegetal. ¿Qué significa que las desbrozadas estén en la parte derecha, en la parte positiva del eje, y estas en la parte izquierda? Pues así, como intuición, se puede aventurar la hipótesis de que este eje, este componente, sea un eje de estado trófico, de nutrientes. Aquí hay muchos nutrientes, aquí hay pocos nutrientes. ¿Y qué nutrientes son esos? Pues, ¿cuáles son los principales nutrientes que necesitan las plantas? Nitrógeno, materia orgánica, fósforo, por ejemplo. Interpretar ecológicamente este segundo eje es más complicado porque aquí no tenemos un grupo claro aquí y otro aquí, pero yo me fijaría, por ejemplo, iría a los datos originales y vería a ver qué pasa con la muestra S1 y S2, ¿por qué son tan diferentes? Siendo parte del mismo tipo de dehesas, ¿por qué difieren tanto químicamente? ¿Qué pasa? ¿Que esta tiene un pH muy alto y esta es un pH muy bajo? Pues eso indicaría que este eje probablemente es un gradiente de acidez, basicidad. Suelos básicos, suelos ácidos. No lo sé, ¿eh? Simplemente es una hipótesis que hay que comprobar con los datos originales. Cuando se hace esto siempre hay que tener en cuenta, hay que tener presente los datos originales para saber qué está pasando ahí. Es de mucha ayuda hacer lo que se llama un biplot. Un biplot, como su nombre indica, es un gráfico doble. Un gráfico en el que veo simultáneamente la posición de las muestras y además veo, solapado al anterior, la posición de las variables ambientales, en este caso que me aparecen en forma de vectores, de líneas verdes. Esto es el potasio, esto es el pH, calcio, magnesio. El ángulo que forman entre sí las líneas me indica su grado de correlación. Sabemos lo que es la correlación, ¿no? En la primera práctica veíamos que había una correlación muy fuerte entre materia orgánica y nitrógeno. ¿Se acuerdan? Que nos aparecen los 3 puntitos, los 9 puntos así en línea. Pues aquí lo ven. Materia orgánica y nitrógeno. Están tan correlacionadas que prácticamente es la misma línea. Ven ahí 2 líneas muy juntitas, pues una es el nitrógeno y otra es la materia orgánica. Y pasa lo mismo con calcio y con magnesio. Están fuertemente correlacionadas. Las líneas señalan o apuntan hacia muestras que están especialmente condicionadas o influidas por estas variables. Aquí el nitrógeno, la materia orgánica, estas variables de aquí apuntan o señalan hacia la zona de las negras, de esas desbrozadas. Eso significa que son muestras que, por alguna razón, están muy condicionadas, son muy ricas probablemente en nitrógeno y materia orgánica.
Y eso corrobora nuestra idea inicial de que probablemente ese eje de ahí sea un gradiente de concentración de nutrientes. Y tercero, hay que fijarse en el ángulo que forman los vectores, las líneas verdes, con los propios ejes. Si nos fijamos en este primer componente que tenemos ahí, ¿cuál es la línea verde más inclinada o más tumbada hacia ese eje? ¿No es el fósforo? Tiene un ángulo muy pequeño con respecto al eje X. Eso me reafirma en mi idea de que es un gradiente de nutrientes. El fósforo es un nutriente, ¿no? Y el pH, por el contrario, está más bien inclinado hacia el eje de las IES, lo cual me refuerza mi idea de que este es un eje, es un componente que tiene que ver con el pH. Probablemente es un eje de acidez-basicidad o alcalinidad. Este eje. ¿Se entiende esto? ¿Qué pasaría si hubiéramos hecho el ACP con la parte derecha de la matriz? Con las especies. Y selecciono además siempre la primera de las columnas. Si se me olvida, me lo recuerdo. La variable clasificatoria. En este caso, ¿las variables están medidas en las mismas unidades? Sí, porque son porcentajes, ¿no?, de cobertura. Entonces me quedo con la opción que viene por defecto, con variance, covariance, ¿vale? Esa es la correcta. Y me fijo, como siempre, en el porcentaje de varianza que capturan los ejes, sobre todo los que me interesan, los que puedo ver, que son los dos primeros. 57 más 19. Esos son 77, ¿no? Por lo tanto, se pierden un 32%. ¿Aceptable? Pues sí. Y me fijo en la disposición de las muestras. Aquí las tengo mucho más agrupadas que antes. Tengo las muestras S aquí, las D aquí y las P aquí. Aquí vemos que los resultados referidos al suelo no tienen por qué ser los mismos que los referidos a las plantas. Necesariamente. Antes veíamos que desde el punto de vista edafológico, desde el punto de vista del suelo, ¿cuáles eran las muestras más heterogéneas? Las S, ¿no? Pues aquí, para las plantas tampoco son tan heterogéneas, ¿no? Es un triángulo no muy grande. Es más grande este, o más distorsionado este. Por lo tanto, una conclusión interesante es que, a pesar de que las muestras de esas sin uso difieren mucho en la química del agua, en la química del suelo, cuando atendemos a las plantas, pues tampoco difieren tanto. Y lo mismo para, aquí tendríamos que ver qué significan estos ejes, haciendo un biplot. Haciendo un biplot nos aparecen las columnas, que en este caso las columnas serán las especies, ¿no? Esto es Calluna vulgaris, un arbustito de hojas de flores amarillas. Esto es Erica australis, Erica arbórea, no me sé todas, Verónica no sé cuánto. Estos vectores señalan hacia dónde, hacia las dehesas rojas, las dehesas sin uso. Eso significa que estas dehesas son especialmente ricas, abundantes en esas especies. Calluna y Erica suelen rebrotar en las dehesas que se dejan sin uso. Cuando yo dejo una dehesa sin uso, las primeras arbustos que me van a aparecer espontáneamente son Calluna vulgaris y Erica australis.
Esa es la interpretación ecológica de este gráfico. Sin embargo, estas dos especies, no sé qué es esto, Verónica no sé cuánto, estas especies que señalan más bien hacia la zona azul, eso significa que a medida que una de esas se va pastando, el suelo se va compactando con la pisada de las vacas y van fertilizando el suelo y van comiéndose algunas plantas. Esas son las condiciones adecuadas como para que aparezcan estas dos flores, esta de aquí y esta de aquí. Sin embargo, HAL es típica de esas desbrozadas, por la razón que sea. ¿Cómo se interpreta esto? Lógicamente hay que saber un poquito de ecología vegetal. Hay que saber algo de las plantas que tenemos ahí en juego. Si no me lo sé, pues para eso están los libros, o para eso está San Google, o para eso está la Wikipedia, o para eso... No me importa que recurran a eso. De hecho, deberían recurrir a esas fuentes de información y saber qué significa que Cayuna vulgaris sea típica de esos suelos. Pues voy un poco y me informaba, pues mira, es un arbusto primocolonizador que aparece después de un incendio, que tiene preferencias por suelos ácidos, pues ese tipo. Entonces yo ya sé que este eje puede ser... ¿Qué podría ser este eje? Aquí tenemos muestras de esas sin uso, con estas plantas, de esas desbrozadas y de esas pastoreadas. Podría ser un eje que me indicara el tiempo, es decir, la sucesión ecológica. Primero dejo a la dehesa sin uso. ¿Qué pasa a la dehesa sin uso? Que crecen plantas espontáneamente. Erica, la cayuna. Para preparar el suelo, desbrozo la vegetación. Dejo que los nutrientes sean asimilados por el suelo. Y aparecen plantas edibles, es decir, que se pueden comer por las ovejas y los caballos. Es decir, las pastoreo. Esos son diferentes estadios sucesionales del ecosistema. Ecosistemas primitivos o no maduros, ecosistemas maduros. Me lo estoy inventando, simplemente es una hipótesis que habría que... Pero quiero que entiendan cómo se interpretan ecológicamente estos resultados. ¿Vale? Vamos a ver una segunda técnica que se llama análisis de correspondencias. Con los mismos datos. Vamos a ver qué pasa con la parte derecha de la matriz. Análisis de correspondencias. Dentro de coordinación, análisis de correspondencias. O sea, la cosa se nos complica, ¿no? Porque aquí aparecen un montón de puntos. Aquí entendemos un poco lo que decíamos al principio. En la primera de las prácticas, con José Manuel, dieron la importancia que tenía partir de una matriz cuadrada de datos. Era muy conveniente, no es imprescindible, pero es muy conveniente siempre que nuestros datos sean cuadrados. Quiere decir que mi matriz de datos sea lo más cuadrada posible. Yo tengo una matriz muy ancha y muy corta, porque tengo muchas columnas, muchas variables y muy pocas filas, ¿no? Muy pocas muestras. Debería tener por lo menos tantas filas como columnas y, si es posible, muchas más filas que columnas. Aquí tengo justo el contrario. Tengo solamente 9 muestras. ¿Por qué? Porque he cogido solamente 3 de cada tipo de dehesa. Debería tener, en vez de 3, 30 o 300. ¿Cómo se consigue una matriz cuadrada desde el principio? Pues evidentemente solo hay dos formas. O cojo más filas
o quito columnas, no hay más. ¿Cómo se consiguen más filas? Pues cogiendo más muestras. En vez de coger 3 de cada, cojo 30, cojo 300, o las que pueda. Pero ¿qué problema tiene esa forma de actuar? Que es costoso, que hay que ir al sitio 20 veces, que hay que hacer muchas analíticas, que es caro, que es complicado, que hay que afectar a mucha gente, mucho problema. ¿Cuál es la otra alternativa? Pues si no puedo aumentar el tamaño muestral, pues elimino columnas, por intentar tener una matriz cuadrada. ¿Cómo elimino columnas? Puedo eliminar de la parte izquierda o de la parte derecha. ¿Cómo elimino variables que no sean importantes? Pues, por ejemplo, me fijo en parejas de variables que estén fuertemente correlacionadas, como estas dos. Y de estas dos puedo eliminar tranquilamente una de ellas. O magnesio y calcio, ¿no? Pues me quedo de esa pareja me quedo solamente con una. Una forma de ahorrarnos columnas. Y de la parte derecha, ¿cómo lo hago? Quito especies. Puedo quitar especies que sean poco importantes, en el sentido de que, por ejemplo, sean poco abundantes. Las que tengan por debajo del X% de abundancia, por ejemplo, del 5%, del 1%, esas las puedo eliminar tranquilamente, porque no me van a influir en el resultado de los análisis multivariables. O puedo hacer otra cosa, puedo eliminar las especies poco frecuentes, que no es lo mismo que poco abundantes. La frecuencia tiende al número de muestras donde me aparece la especie. Si tengo una especie que solo me aparece en una de esas 9 muestras, entonces la puedo eliminar. Son los llamados singletons. No sé si conocen el término. Un singleton es una especie que solo me aparece en una muestra. Por muy abundante que sea en esa muestra, me la puedo cargar, porque no me va... De hecho, es recomendable hacerlo, porque me va a influir negativamente en los resultados de los análisis multivariables. ¿Vale? Pero yo no lo he hecho así, yo he partido de la matriz de datos originales. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que me encuentro aquí con un batiburrillo de especies, porque no he filtrado, no he quitado especies. Están todas las especies, las 80 de la tabla original. Y claro, aquí menos mal que he tenido la precaución de usar etiquetas gordas, porque si aquí pusiera Verónica, Isa, no sé qué, pues las etiquetas quedarían totalmente solapadas unas con otras y no se vería nada. Por lo tanto, siempre que sea posible, usar pocas columnas y además etiquetas cortas, tanto de muestras como de variables como de especies, para que los multivariantes se puedan leer, por lo menos. Pues el resultado es un poco el mismo. Aquí vemos que hay una asociación de estas especies, Alimium umbellatum, Erica australis, no me sé todas, bueno, no me sé ninguna. Ictusus scoparius, que es este de aquí. Hay una asociación de ciertas especies con ciertos tipos de muestras, ¿no? Eso significa que estas muestras son especialmente ricas en estas especies. ¿Qué significa eso? Pues hay que ver un poco cuál es la ecología de esas especies, qué tipo de suelos prefieren, para poder interpretar estos ejes. Como siempre hago, y si se me olvida me lo dicen, me voy a anotar el porcentaje de varianza capturada por los ejes. Que en este caso es 37 más 16 es 54. Todavía por encima del 50%, por lo menos, para mí es aceptable. Ventajas e inconvenientes del análisis de correspondencias con respecto al que hemos visto antes, que era el análisis de correspondencias canónicas. Tiene la principal ventaja, es que como métrica de distancia usa un índice que se llama distancia chi cuadrado.
esta distancia tiene la ventaja de que es un índice asimétrico. Eso quiere decir que descarta los dobles ceros. Eso quiere decir, a su vez, que es especialmente adecuado para matrices de datos en las cuales los ceros sean muy abundantes, como es nuestro caso y como es el caso muy general en matrices de datos ecológicos. El ACP, sin embargo, usa como métrica de distancia la distancia euclídea, que es una distancia simétrica. Por lo tanto, no muy recomendable para datos biológicos, sobre todo si hay muchos ceros. Sí para datos físico-químicos, en los cuales no hay ceros, no hay prácticamente ningún cero. Y hay otra pequeña diferencia, que es que el análisis de correspondencias se suele usar para estudios muy amplios, estudios que cubran gradientes ambientales muy amplios. Estudios en los cuales las muestras tengan intervalos o gradientes muy amplios de cada factor ambiental. Tengo muestras a 0 grados y a 40 grados, con pH 5 y con pH 8, a 8.000 metros de altitud y a 0 metros de altitud. Cuando mis gradientes cubren, cuando mis factores ambientales cubren intervalos muy amplios, por ejemplo, estudios a escala continental. Quiero hacer un estudio de la vegetación de toda Europa o de toda España. Para eso es más adecuado el análisis de correspondencias que el de componentes principales. El de componentes principales se suele usar más para estudios a pequeña escala, regionales, para estudios de laboratorio, por ejemplo, en los cuales tengo ya controlados a priori los intervalos de mis factores ambientales. Les doy pistas para que elijan la técnica multivariante que más se adapte a los casos de estudio que tienen ustedes en el trabajo práctico. Vamos a ver un par de técnicas de las otras, de análisis directo del gradiente. En el análisis directo del gradiente tengo ya toda la matriz de datos a mi disposición. Tanto la parte izquierda como la derecha. Los datos físico-químicos y las especies. Entonces se trata de explicar una a partir de la otra. O de relacionar una con la otra. Una parte con la otra parte. Selecciono toda la hoja. Pincho aquí encima de uno y selecciono toda la hoja. Vamos a ver dos. El primero de ellos es el famoso análisis de correspondencias canónicas. Digo famoso porque es el más famoso, el que más se usa en ecología, sin duda, con diferencias este. ACC o CCA. Ahí lo tiene. Análisis de correspondencias canónicas. El anterior se llamaba análisis de correspondencias, este se llama análisis de correspondencias canónicas. Claro, aquí nos pide que le digamos cuántas variables ambientales hay. Como ve que hemos seleccionado todas las columnas, ¿no?, de la hoja. Pero Paz no sabe dónde está la parte izquierda y la parte derecha de matriz, porque él no entiende de ecología, lo volvemos a decir una vez más. No sabe que las 8 primeras son variables químicas y las 80 siguientes son especies, hay que decírselo. Él solo ve números. No sabe qué es el calcio, no sabe
aquí está Erica australis, hay que decírselo. Entonces hay que decirle que la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las 8 primeras columnas son, quitando esta, que esta no cuenta, la variable clasificatoria no cuenta. Las 8 primeras columnas es la parte izquierda de la matriz, es la parte de las variables químicas o ambientales. Y ahí vemos el resultado que aparentemente no difiere mucho de un análisis de correspondencias, ¿no? Normal y corriente. En la pestaña de Eigenvalues vemos el porcentaje de varianza capturada por los ejes. 39, 40 más 20 son 60. Vale. Y lo mismo, pues a ver qué significa que estén aquí estas especies, qué significa que estén en el extremo opuesto del mismo eje estas especies, por qué está aquí las de esas sin uso, por aquí, por qué están aquí estas. Ayuda mucho y además es el único tipo de análisis en el cual podemos hacer esto, es hacer un triplot. Antes hacemos un biplot, ¿no? Que veíamos simultáneamente muestras y especies. Aquí vemos simultáneamente muestras, especies y variables ambientales. Los tres elementos que tengo yo en la matriz original los puedo visualizar simultáneamente en el mismo gráfico. Es el único de los que hemos visto, de los que vamos a ver, el único que hace esto, que hace triplot. Por eso es tan frecuentemente usado esto. Entonces vemos aquí que hay un haz de vectores, un haz de variables que está fuertemente correlacionado porque tienen ángulos muy estrechos entre ellos, fósforo, nitrógeno, materia orgánica, sodio, exceptuando el potasio que va por libre, va por otro lado. Y además es un vector, como ven, muy corto, por lo tanto es un factor que relativamente tiene menos peso, menos importancia en este tipo de ambientes. Sin embargo, el potasio, el fósforo, el nitrógeno son vectores muy largos, eso significa que son muy importantes a la hora de explicar la distribución de las especies entre las muestras. Estos truquitos se los explico aquí en el... Los vectores de las variables ambientales señalan o apuntan hacia muestras o especies que están especialmente condicionadas por ello. Eso significa que las muestras de tipo P, las muestras pastoreadas, están especialmente influidas por el potasio, porque el potasio señala hacia esa dirección. Lo propio pasa con las muestras S, que están influidas por el calcio, por el sodio, y las de tipo D, pues por el fósforo. El ángulo que forman con los ejes, pues indica la relación que tiene ese eje con esa variable. ¿Este eje qué significará? Si veo aquí que está el nitrógeno, fósforo, materia orgánica, es un gradiente claro de nutrientes. Nutrientes en general. Este eje. Este eje ya es más complicado de interpretar porque yo no veo ningún vector que esté claramente inclinado hacia ese eje vertical, pero puedo tirar de mis conocimientos botánicos y ver qué es esto, alimium no sé cuánto, y ver qué son estas especies que me aparecen en la parte baja del eje, para ver si este es un eje de altitud o de humedad o de contenido de potasio del agua, no sé.
¿vale? Vamos a ver la última técnica dentro de los directos, que es el escalamiento multidimensional no paramétrico. También es un análisis directo, por lo tanto, toda la matriz seleccionada. Bueno. Aquí está. Non-metric multidimensional scaling. Escalamiento multidimensional no paramétrico. Y lo mismo que antes, nos pide que le digamos, de esas 80 columnas que me ha seleccionado ahí, ¿cuántas son las variables ambientales? Por eso al principio de la asignatura decíamos, era importante poner las variables ambientales a la izquierda y las otras a la derecha. Pues, ¿para qué? Pues para esto. Para que funcionara bien los multivariantes. Tenemos que las 8 primeras columnas, quitando la variable de clasificación, que esa no cuenta, las 8 primeras son variables ambientales. Esta es una técnica que se está poniendo mucho de moda últimamente, bastante reciente, bueno, bastante, igual tiene 20 años, pero comparada con las otras es bastante reciente, porque tiene ciertas ventajas. Primero, es una técnica muy generalista, es decir, no tiene ningún tipo de requisito o de asunción previa en cuanto a la naturaleza de las variables que tienen que analizar. Podemos meter ahí datos cualitativos, cuantitativos, binarios, no binarios, variables normales, variables no normales, da igual. Y la otra ventaja que tiene es que, al contrario que las otras técnicas que hemos visto hasta ahora, que venían condicionadas por la métrica que tengo que usar, el análisis de correspondencias usa obligatoriamente chi cuadrado y el ACP usa obligatoriamente distancia euclidiana. Aquí no, aquí puedo elegir la métrica de distancia que me interese en función de los datos que tengo. Claro. Que tengo datos binarios, ceros y unos, me voy a Sorensen, que aquí lo llama Dice, o a Jacquard, o a Kulczynski, que son todos ellos índices binarios. Que tengo datos cuantitativos, como es este caso, me voy a Euclidean, me voy a Bray-Curtis, me voy a Manhattan. Que tengo muchos ceros, descarto índices asimétricos, que son Euclidean, por ejemplo. ¿Que no pasa eso? Pues me cojo un índice simétrico, por ejemplo, Euclidean. Esa es la gran ventaja que tiene el NMDS con respecto a los otros, que yo puedo elegir y de hecho puedo comparar qué pasa con diferentes técnicas. Aquí, como ven, más que explicarles yo, es que cuando se aburran, cojan el PAS y se pongan a jugar con él, a trastear. Es la forma de aprender. Por muchas clases que... Yo es como aprendí, a mí no me dio clase nadie. Y lo mismo, para interpretar los resultados, pues, significado de los ejes, ver cuáles son las muestras homogéneas, heterogéneas, qué significa que estos tres cationes estén ahí señalando hacia las muestras de tipo S, y sin embargo el fósforo, esto es un resultado que se repite en todos, el fósforo está apuntando a las de esas desbrozadas. ¿Por qué? Aquí, ¿cómo se mide la eficacia? ¿Cómo se mide la eficacia de esta técnica? Antes decíamos que teníamos que ver el porcentaje de varianza capturada por los ejes. Aquí no funciona de esa forma, va un poco por otro lado.
hay que fijarse en este numerito de aquí. Van a Shepard plot y nos fijamos en este valor de estrés. Se dice que son admisibles gráficos con un valor de estrés por debajo de 0,2. ¿Vale? Si nos sale por encima, pues por muy bonito que nos haya quedado el NMDS, no vale para gran cosa. Aquí tenemos un valor de estrés de 0,06, por lo tanto, aceptable. La gran desventaja que tiene el NMDS es que, lamentablemente, yo no puedo hacer triplot aquí. Es decir, yo no puedo ver la posición de las especies. Puedo ver las muestras y las variables ambientales, pero no veo las especies. Entonces, eso me dificulta un poco la interpretación de los resultados. Como ven, no hay una técnica que sea universal, que sea buena para todo. Todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero entonces, si también se utilizan los valores de las especies y eso... Los usa, pero no los ves. ¿Pero dónde los usan? No, que los usa el programa, los usa internamente para sus cálculos. Es decir, la posición de estos puntos depende también de las especies. Pero tú no ves las especies. No te las muestra. Por lo menos PAS. Hay otros programas que sí, pero PAS no lo corregirán ese pequeño problema algún día, pero de momento no. Y vamos a ver, ya para acabar, 4 palabras de esto, de las técnicas de clasificación o de agrupación también llamamos. Técnicas de clasificación. Funcionan un poco lo mismo, igual, pero difieren en cuanto a cómo representan los resultados. Los resultados de las técnicas de agrupación que hemos visto hasta ahora son gráficos bidimensionales, ¿no? Con 2 ejes. Por el contrario, en las técnicas de agrupación, el resultado va a ser un gráfico especial que se llama dendrograma. Dendrograma. Que tiene aspecto de árbol, ¿no? Como las dendritas de un axón. Dendrograma. Pero funciona más o menos igual, también tiene que computar internamente la distancia entre los elementos, etcétera, y nos representa en forma de esquema de árbol los elementos que estamos clasificando, por eso se llaman técnicas de clasificación también, en función de su distancia, de su similitud, mayor o menor ecológica. Por ejemplo, vamos a hacer una clasificación de estas 9 muestras atendiendo a las plantas que tienen la comunidad vegetal. Vamos aquí a multivariate, estamos en la zona multivariante, y vamos a clustering, que es como llama PAST. Por cierto, no voy a preguntar nada del programa PAST. Yo no voy a preguntar en qué menú está. No, eso no lo sé ni yo. Tengo que andar ahí buscando. Eso no me interesa. Lo que me interesa es que entiendan los fundamentos de lo que estamos haciendo. No que a mí el programa PAST no me importa. Entre otras cosas porque la siguiente versión igual está totalmente diferente. Entonces no tiene sentido. Estamos en una asignatura que se llama herramientas informáticas. Herramientas. Son métodos. Podemos usar otro programa totalmente diferente. Pero si sabemos lo que es un ACP, lo sabemos hacer en PAST, en R, en lo que fuera. Un clustering clásico, en este caso. Ahí ven un dendrograma. Estamos clasificando estos 9 elementos, estas 9 muestras, en función de qué, de si tienen unas plantas más o menos parecidas entre ellas.
¿Cuáles son las dos muestras que tienen una vegetación más similar? Pues estas dos. D2 y D3, porque se separan, la distancia que las separa es solamente de 7 unidades o de 8 unidades. Ven ahí, ¿no? El nodo que las une, esas dos ramas del árbol, está solamente a 7 unidades de distancia. Es decir, son muy poco distantes o muy similares, como quieran. Sin embargo, estas dos muestras de aquí son también parecidas, pero menos, porque se separan ya con 20 y tantas unidades de distancia. Tienen una flora similar, pero no tan similar como en el caso anterior. En cualquier caso, vemos que las muestras de tipo D están agrupadas entre sí, entre ellas, y las muestras de tipo S están agrupadas entre ellas. ¿Alguien ve algo raro en este dendrograma? Que las muestras P no son agrupadas todas entre ellas. Hay dos que sí y una que está agrupada. ¿Qué le pasa a esta muestra? La muestra P2. Pues en contra de lo que nosotros esperábamos, se ha agrupado con una familia que no le pertenece. Se ha agrupado con las muestras D, no con las muestras P, que era lo propio, ¿no? Yo esperaba que esta muestra pues formara un clúster, un grupo con las suyas, pero no, se ha agrupado con las del vecino. ¿Por qué? Pues pueden pasar aquí varias cosas. Una posible explicación es que esta muestra P2 había que ir también a los datos originales a ver qué ha pasado ahí. Tiene una composición florística muy parecida a las muestras desbrozadas, aunque sea una muestra aplastada. ¿Por qué? Pues porque estaba justo en la frontera entre los dos tipos de dehesa, por ejemplo. Pero yo más bien apuntaría a otra explicación. Yo creo que más bien lo que ha pasado es que nos hemos equivocado en la métrica de distancia. Si no le decimos nada, PAS utiliza por defecto esta distancia, la distancia euclidiana. ¿Qué pasaba? Que era un índice simétrico, por lo tanto, no descartable, los dos de ceros, por lo tanto, no adecuado a datos biológicos, en los cuales los ceros son muy frecuentes. Yo me inclinaría más bien por usar un índice asimétrico. Por ejemplo, Bray-Curtis, que es quizás el más usado en ecología. Si le doy a Bray-Curtis y recomputo los resultados, entonces ya queda un árbol más parsimonioso, que se dice, es decir, más conforme a la clasificación a priori que yo había hecho de las muestras. Con todas las muestritas aquí D correctamente clasificadas en el mismo clúster, las S aquí y las T aquí. Ese es el efecto que tiene elegir bien o mal la métrica de distancia. Cuidado. Y veo además que son las muestras S y las D las que tienen una flora bastante parecida. O dicho de otra forma, son las muestras pastoreadas las que tienen una flora mucho más diferente del resto, porque estas dos se acaban agrupando a este nivel, con una similitud del 25%. Ven ahí, ¿no? La cuestión es, ¿podríamos hacer lo mismo para clasificar no muestras, sino especies? Sí, no, nada lo impide. En este caso, cogeríamos la matriz inicial y le daríamos la vuelta. La transponemos y hacemos lo mismo. Entonces, aquí en la parte de arriba, en vez de aparecer las muestras, nos aparecen las especies. Cayuna vulgaris, Ericochloris, las 80 especies clasificadas en un dendrograma en las cuales se nos aparecen ordenadas en función de su similitud ecológica. Pero hay un truquito para
hacer eso mismo sin necesidad de transponer la matriz. Que es lo que se llama en ecología hacer un twin span. Twin span. Twin span. Un twin span es, en resumidas cuentas, un dendrograma doble, en el cual clasifico simultáneamente a la vez muestras y especies. Antes de hacer el twin span, un detalle que se me había olvidado. Decíamos que los de renovación medíamos el éxito del análisis midiendo el porcentaje de varianza acumulada por los primeros ejes, ¿no? Y por el caso del NMDS, por el estrés del gráfico. ¿Cómo se mide si el dendrograma ha tenido éxito o ha fracasado? Con este numerito de aquí. Se fijan en el coeficiente de correlación cofenética. Es así como se llama este número. Coeficiente de correlación cofenética. Que va de 0 a 1. Cuanto más alto, mejor. Cuanto más alto, como es este caso, de 0,87, cercano a 1, tanto más seguro estoy de que mi resultado, de que mi dendrograma es correcto, en el sentido que es representativo de los datos originales, que no ha habido mucha pérdida de información tampoco. Si tengo un coeficiente de 0,2, pues estoy perdiendo el tiempo. Quiere decir que tendré que acudir a una técnica alternativa porque aquí los dendrogramas no servirían. ¿Vale? Lo que estaba diciendo, lo del twin span. Vamos aquí, two-way, twin span, y recomputamos los resultados. Y vemos aquí un enorme dendrograma. Aquí vemos el original, el de las muestras, y en vertical aparecen las especies, clasificadas también en función de su similitud ecológica. Cuando hablo de similitud, entiendan similitud ecológica, ¿eh? No me refiero a que las dos plantas sean físicamente parecidas. Igual, esto es un árbol y esto es una florecita. Pero tienen un comportamiento ecológico similar, en el sentido de que tienen preferencias similares. Las dos son de alta montaña, las dos son de... Aquí ven que se han formado dos grandes clústeres, dos grandes grupos de especies, ¿no? Este clúster de aquí, esta rama, que engloba todas estas especies, hasta aquí, y otro gran clúster, que es el resto de especies, que son todas estas de aquí. ¿Eso qué significa? Pues también, interpretación ecológica, pues habría que saber qué ecología tienen estas especies para saber si son todas ellas de alta montaña y estas son de baja montaña. O estas son de suelos arenosos y estas son de suelos arcillosos. O estas son de pirófilas, que les gusta el fuego. Y estas son... Y vamos a ver, para terminar, una última técnica de clasificación. Bueno, una cosa. A ver. Cuando estamos haciendo un dendrograma, podemos jugar, como decía, con el índice de distancia que me interese, en función de los datos, y también con el algoritmo de clasificación que puedo usar FAST. No me voy a detener en los detalles, el que tenga interés puede leer esta parte, desde aquí. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres métodos? Pero me sirve con que se queden con la idea de que el más usado en ecología es este primero, el UPGMA. ¿Vale? Hay diferencias, lógicamente, entre ambos, pero el más usado es el UPGMA.
Y decíamos que íbamos a ver una última técnica de clasificación. Es de clasificación, pero curiosamente no genera un dendrograma. Es una especie de rareza, pero que es también bastante útil. Es la llamada clasificación por K-medias. Esta técnica es de clasificación, pero funciona un poco al revés de las otras que hemos visto. En un dendrograma clásico, nosotros partimos de una matriz de datos, ¿verdad? Y el programa, el algoritmo, va clasificando los datos en función de lo que ve en los números, ¿no? Y crea un dendrograma con las ramas que van agrupando las muestras o las especies, lo que fuera. Aquí, la filosofía de las K-medias es un poco al revés. Primero le decimos cuántas clases A hay o tiene que haber, y en función de eso nos clasifica esos elementos. O bien muestras o bien especies. Esta técnica se usa, por lo tanto, cuando ya sabemos a priori cuántas categorías, cuántas clases tiene que haber en los datos, en las muestras. Por ejemplo, un caso en el que se puede aplicar. Clases de calidad de agua. ¿Saben cuántas clases de calidad de agua hay en Europa? La Directiva de Aguas nos dice que todos los ríos, lagos y embalses de Europa, incluido España, tienen que estar clasificados en función de su comunidad biológica en 5 categorías de calidad. Aguas muy malas, malas, moderadas, calidad buena, calidad muy buena. 5 categorías. Pues como yo ya sé a priori que obligatoriamente tiene que haber 5, clasifico mis muestras y las ubico en una de esas 5, en función de su similitud o de su distancia. Eso no significa que en cada clase, en cada categoría, tiene que haber un mismo número de muestras, de 100, 100, 100, 100, 100, no. Puede haber una con 10, otra con 100, otra con 1000, otra con 30 y otra con 1. Vamos a hacer. Vamos a clasificar estas muestras de aquí en X categorías, en 3 categorías, por ejemplo. En 3 clases. Me voy aquí a K-means, K-medias. Y me pregunta, ¿cuántas clases quieres que yo te cree con estos datos? Y le digo, créame 3 o 4, pongan el número que quieran, 2 o 3. Y este es el resultado, aquí no hay gráficos ni dendrogramas ni nada. La tabla esta es el resultado del K-means. Y me dice, muy bien, pues si quieres que yo te cree 3 clases con estos datos, yo diría que en la clase 1, en la clase A, en la primera de ellas, meto las muestras D1, D2, D3, pero también la P1, P2 y la P3. Las 3 de esas pastadas, las 3 de esas desbrozadas van a la misma categoría. ¿Por qué? Porque él no ve diferencias suficientes como para que merezcan estar en 2 clases distintas. Las ve todas iguales. O por lo menos no lo suficientemente diferentes como para clasificarlas en clases diferentes. Y sin embargo, utiliza otra segunda clase, la clase B o la clase 2, para la muestra S1 y la S3. Y mete solo la S2 en otra categoría diferente para ella sola, la 3. Eso indica que es la muestra más diferente a todo el resto, porque tiene una clase solo para ella sola. Ven que aquí el reparto no es uniforme, ¿no? Hay una clase que tiene 6 muestras, otra que tiene 2 y otra que tiene 1. No necesariamente tiene que salir un reparto homogéneo. De hecho, casi nunca da. Y esa es la utilidad que tiene el método de las K-medias. Cuando yo ya sé a priori que tiene que haber n categorías, n clases, aplico esto y clasifico mis muestras en función de su similitud o de su parecido. Pregunta, ¿todo el mundo tiene estos resultados?
1, 1, 1, 2, 3, 2. Lo digo porque a veces pasa que no, ¿eh? Cuando se hace, incluso con el mismo ordenador, cuando se repite el mismo análisis varias veces, a veces salen cosas diferentes. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque no estamos partiendo de una matriz cuadrada y pasan estas cosas. Por lo tanto, no se alarmen si ven cosas diferentes, ¿eh? ¿Visto? ¿Alguna pregunta? Con lo que hemos visto ya pueden hacer 4 de los 5 ejercicios del trabajo práctico. Y el quinto lo sabemos hacer la semana que viene. ¿Alguna pregunta? Pues nada, nos vemos la semana que viene. Estoy a su disposición por correo electrónico, por Moodle, por Meet, como quieran, ¿eh? Para preguntarme cosas de esto, del trabajo práctico, del examen o de lo que quieran. Estoy a su disposición.